esta hora vámonos a Debate con, y le doy la bienvenida a Hugo Rojas, consultor de gestión de agua y doctorante en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, y Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua. Hugo, Raúl, gracias por estar aquí con nosotros. Hay voces que establecen, y una de ellas es la del titular del Ejecutivo, que los medios exageran, Hugo, que los medios hacen sensacionalismo, que pintan un panorama que no es real. ¿Es la condición actual del agua un tema que se exagera o es la realidad, Hugo Rojas? Bueno, pues no se puede exagerar algo que se ha venido agravando durante los últimos décadas en México. Considero que es un tema que, conforme ha pasado el tiempo, tiene mayores repercusiones en mayores aspectos de la vida social y natural de nuestro país. Entonces creo que más bien es que no atendimos la situación a tiempo, y conforme hemos ido pasando sin atenderlo, pues la situación se agrava, la situación se vuelve más crítica, lo necesario para resolverlo también se vuelve más complicado. Entonces, no, la verdad es que no creo que sea una exageración. Los efectos y las afectaciones se sienten todos los días por múltiples sectores de la sociedad, por múltiples, obviamente, elementos de la naturaleza, como lo comentaba el reportaje introductorio. Hay especies que se ven afectadas también con esto, biodiversidad que se ve afectado con esto. Entonces, atendiendo el principio precautorio, estamos, creo que, lejos todavía de hacer lo que tendríamos que haber hecho para evitar mayores consecuencias. Y la verdad es que todavía no conocemos las consecuencias finales. Estas condiciones a veces ocurren a mayor plazo. Porque, a ver, ¿cuáles son los casos, Raúl Rodríguez? ¿Qué es la laguna de Zumpango? Una de las muestras, o sea, vemos imágenes impresionantes donde antes había agua y ahora está todo seco. ¿Cuáles son los principales casos que nos pudieran confirmar que esto no es exageración, que esto es la realidad que nos está pegando fuerte, Raúl? Sí, Alberto, gracias por la invitación. Me da mucho gusto saludarte a ti, al auditorio, y compartir esta mesa con mi amigo Hugo Rojas, que es una de las personas que más conocen el agua en México. Yo te diría que, siguiendo un poquito con tu anterior pregunta y entro a la segunda, ustedes, los medios, no exageran, al contrario, dan la realidad para tomar las decisiones. El problema es que las autoridades minimizan el problema. Dicen por ahí, Alberto, que para resolver un problema, primero hay que reconocer que lo tenemos. Y desafortunadamente algunas autoridades, sobre todo las más altas del orden federal, no conocen que tenemos un problema. Y por supuesto que lo tenemos el problema. Y ahí está la realidad de la falta de agua en el desarrollo de una crisis hídrica, por falta de inversión, por no haber atendido las recomendaciones de los expertos de hace años. Tema nuevo, los que nos están incidiendo, como el cambio climático, como las temperaturas que estamos viendo, como el tema de la tala. Estamos teniendo problemas, Raúl, con tu audio. Estamos teniendo problemas con tu audio y no te escuchamos muy bien. Las cosas que estás diciendo muy interesantes. Vamos a marcarte por teléfono. Mientras paso contigo, Hugo Rojas. Entonces, ¿cuáles son estos casos, Hugo? Entonces, aquí ya nos queda claro, o sea, los medios de comunicación no exageran, estas denuncias de que estamos en una situación de emergencia no son exageradas. ¿Cuáles son los casos así que pudieran ser ahorita emblemáticos para darnos cuenta de que la realidad nos está alcanzando? Pues bueno, ya lo comentabas, efectivamente, la laguna de Zumpango es uno de los temas que más llamó la atención por la rapidez y el impacto que tiene. Sin embargo, hay otros cuerpos de agua que, aunque la disminución no es tan precipitada, con el paso del tiempo y conforme se van evaluando, pues te vas dando cuenta que lo que antes tenía una cota de ciertos metros ya no la tiene jamás. Este año nos llamó la atención también el lago de Pátzcuaro, recordarás, en donde pues faltaban muy pocos metros para que pudieras llegar prácticamente a la isla sin ninguna interrupción sin ningún cuerpo de agua de por medio. Y esto, desgraciadamente, lo vamos a seguir viendo porque estamos frente a un doble impacto.
Estamos en una situación de escasez y una situación de sequía. En este punto, pues también celebro que esté el presidente del Consejo Consultivo. Me honra estar en esta mesa con él porque él ha estado en múltiples foros en donde se ha puesto de relieve esta situación, precisamente en donde tenemos un impacto natural que está provocado por este cambio climático, sequías, poca lluvia, ondas de calor, por ejemplo. Vamos a tener una onda de calor más que el año pasado, vamos a tener 5 olas de calor este año se prevén, y pues obviamente todo esto es un caldo de cultivo para una tormenta perfecta, en donde pues obviamente a más calor, más demanda de agua, poca precipitación, un récord histórico de sobreexplotación de los mantos acuíferos y de sobreexplotación de las cuencas en las aguas superficiales. Pues entonces, por supuesto que esto tenía que haber pasado. Es una consecuencia de una política durante varias décadas de falta de atención de esta situación. Raúl, ya restablecimos la comunicación contigo, Raúl. Entonces, pues prácticamente escasez de agua, sequías, ondas de calor, o sea, los elementos suficientes, es el cóctel perfecto para que esto sea un desastre. Es por el calentamiento global, pero ¿qué puede hacer el hombre? ¿Y qué puede hacer el gobierno, que es el que maneja el dinero, para tratar de prevenir y de mitigar los estragos de estas situaciones, Raúl? Pues Alberto, me parece que, como decía hace un momento, tenemos todos una acción que realizar, una hoja de ruta, todos tenemos una gobierno federal, es el que ha estado ausente desde nuestro punto de vista, Alberto, en muchas de las políticas públicas para enfrentar este problema. Como bien lo decía Hugo y lo que alcancé a escuchar, pero que lo hemos escuchado en otras ocasiones, probablemente la falta de política pública. Que lo tenemos, y desafortunadamente nuestras autoridades, sobre todo el orden federal, no han reconocido. ¿Qué hay que hacer, como tú preguntas, Alberto? Bueno, todos tenemos un rol que jugar. Sin duda, tenemos propuestas muy claras en donde se debe. Continuamos con las fallas en tu audio. Raúl, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. El gobierno maneja el dinero. El gobierno tiene que establecer políticas públicas. La gente tiene responsabilidad, pero quien más tiene responsabilidad es el que tiene todo el presupuesto para hacerlo. Prefirieron hacer un trenecito de 500,000 millones de pesos. Y el tema del agua, volvemos en 2 minutos. El agua, Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua. Nos platicabas, Raúl Rodríguez, entonces, aquí sí hay responsabilidad de todos, pero hacerlo generalizado es quitarle la verdadera responsabilidad a quien maneja el dinero, a quien maneja el presupuesto de todos los mexicanos, a quien debe establecer políticas. Ese es el gobierno, Raúl. Sin duda, Alberto, totalmente de acuerdo contigo. Por eso decía hace un momento, antes que se interrumpiera otra vez la comunicación, ojalá no suceda otra vez, te decía que ya basta de inventar el país cada 6 años en un gobierno federal, independientemente del color del partido. Por eso se plantea una visión de largo plazo, que establezcamos una visión de largo plazo, una planeación del sector hídrico. Eso es fundamental, y eso le corresponde al gobierno. Todos los demás, de los sectores, podemos contribuir, pero el gobierno es el que tiene la responsabilidad. Existe, Alberto, un plan nacional hídrico en este momento, 2024, que es prácticamente letra muerta, no se ha llevado a cabo. Por eso estamos nosotros alzando la voz hacia los próximos tomadores de decisiones, hacia las próximas candidatos y candidatos a la presidencia de la República y los demás niveles de gobierno, para que tomen en serio la agenda de la gestión del agua en México, que tomen en serio el presupuesto. Te doy un ejemplo rapidísimo, Alberto, y mi amigo Hugo no estará en desacuerdo con nosotros. ¿Cómo es posible que en el tema presupuestal, en lugar de haberlo incrementado el año pasado a este ejercicio 2024, se redujo en un 12%, viendo todas las amenazas que teníamos? Las organizaciones mundiales recomiendan
que se invierta en el sector hídrico al menos un punto porcentual del Producto Interno Bruto. Nosotros estamos muy lejos de eso. Entonces estamos planteando que realmente del próximo presupuesto que invierta al menos, si no es el punto porcentual, al menos 160,000 millones de pesos al año durante 10 años en un presupuesto multianual. En este momento, 160,000 millones. 160,000 millones de pesos al año durante los próximos 10 años. Exacto. Eso sería un buen planteamiento. No el ideal es un punto porcentual que son alrededor de 600,000 millones de pesos. Lo vemos muy alejado, pero tú bien hacías una referencia ahorita. ¿Cuánto costó un tren que, pues con todo respeto, no tiene esa rentabilidad social y económica? Podemos prescindir de un Tren Maya, podemos prescindir de una refinería que no refina, pero no podemos prescindir de una política pública para llevar agua al consumo humano, para llevar agua al sector productivo. Eso no podemos prescindir y desafortunadamente eso es lo que estamos en este momento adoleciendo, Alberto. Hugo Rojas, ¿qué opinas al respecto? Bueno, yo agregaría que en mi opinión todavía tendríamos que invertir más. Efectivamente, como dice Raúl, este cálculo se hace sobre la inversión necesaria. Sin embargo, hay un componente más que hacen los organismos operadores, que es quizá la parte más débil institucionalmente hablando de todo el modelo de agua de México, y solamente para los organismos operadores tendríamos que sumarle quizá otros 200,000 millones de pesos a lo que comentaba Raúl. Entonces el asunto se vuelve todavía más complicado. Pudiéramos decir, oye, es demasiado dinero, no tiene lógica, puesto que efectivamente si lo comparas con otras necesidades, pues podría parecer que es demasiado. Es demasiado cuando hemos pasado más de 40 años sin invertir lo que tendríamos que haber invertido. Entonces los rezagos aumentan, las condiciones se incrementan, se empeoran, y ahora hay que decirlo, estamos enfrentando una situación externa con el cambio climático y con todas estas modificaciones de la naturaleza que nos están afectando, y que para estas alturas tendríamos que haber tenido ya la resiliencia o haber tenido la infraestructura y ciudades resilientes que pudieran enfrentar esta situación que no teníamos contemplada. Entonces, a lo que ya estaba mal, está sumando todavía un elemento de riesgo mayor, y por eso es que estos presupuestos pues suenan mucho, pero la verdad es que no suenan mucho respecto al problema. Es que es absolutamente incongruente, fuera de la realidad, fuera de la lógica, Hugo, Raúl, y lo veían venir, ya sabían que el calentamiento global, ya sabían de estas épocas de sequía, ya sabían que iba a haber poca lluvia, el fenómeno La Niña, y prefieren apostarle a una refinería que al agua. O sea, el agua, dice el lugar común, es el vital líquido. O sea, ahí nos va a afectar a todos, Raúl. ¿Por qué pensar en esa lógica de los políticos? Es inconcebible, coincido contigo totalmente. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos, el país más poderoso del mundo económicamente hablando y otros factores, en su atlas de riesgos que presenta cada año, el tema del agua es el número 4, ya era el 5, y ahora es el número 4 en importancia? En México, creo que, salvo que me corrija Hugo, creo que ni siquiera tenemos atlas de riesgos en el tema de agua, mucho menos la atención. Antes teníamos un Fondo Nacional de Desastres para atender este tema con recursos. Ahora ya no desaparecieron, ahora hay que estar suplicando para que se declare situación de emergencia en muchos de los lugares que en este momento, Alberto, hoy 7 de mayo, lo requieren. Como bien decía Hugo, apenas estamos viendo la punta del iceberg. Aún cuando venga la temporada de lluvias, ciclones, parece que esta no va a ser suficiente. Yo te diría que el cambio climático llegó para quedarse. Estos temas van a ser muy, muy diferentes a lo que vimos hace 10 o 20 años. Entonces debemos prepararnos para eso, como lo están haciendo, Alberto, Hugo, otros países, y nosotros no lo estamos haciendo. Ese es un problema mundial, pero México no lo está atendiendo. No estamos aprendiendo de las buenas prácticas de otros países, no estamos atendiendo realmente dónde está la parte más importante. Lo hemos platicado otra vez, Alberto. El tema más importante es atender el campo, que es el que más consume el agua y es el que más ineficiente es en la utilización del agua. 76% del total del agua la consume el campo, 14% el público urbano, que ya bien lo decía Hugo,
tiene un problema muy, muy grave los organismos operadores, un problema inclusive de orden financiero. El 90% de los organismos operadores del país están quebrados prácticamente, no hay recursos, no hay atención, no hay subsidio, y solo el otro 5 es de la industria y el otro 5 de la generación de energía eléctrica. Entonces el esquema de Pareto 80-20, atendamos lo más importante, que es el sector agrícola, los 76%, y el sector público urbano, que es el 14%. Eso, Alberto, se suma el 90% del problema del país. Ahí debe haber una planeación, pero el problema, y termino con esto mi intervención, Alberto, es que hay 3 factores que se están presentando en esta administración que son inobjetables y que son muy lamentables y muy tristes. No hay voluntad política, no hay, por supuesto, en relación a la falta de voluntad política, pues no hay una asignación presupuestal correspondiente, y por ende no hay una planeación adecuada para el tema del sector público, Alberto. Y aquí podríamos entender, 76% consume el campo, pues hay que reducírselo. Pues resulta que de ahí comemos, o sea, ¿qué parte no entienden? O sea, es que esto es muy elemental, pero creo que ni eso dominan los gobernantes. Hugo Rojas, Raúl Rodríguez, vamos a hacer una segunda y última pausa y regresamos con este tema que está sumamente interesante. Gracias. La escasez, nuestros mantos freáticos, ríos y bosques están deteriorados por la falta de agua, pero ¿cuál es el diagnóstico de los lagos? ¿Qué pasa con estos cuerpos cristalinos de agua que se están secando? Esto nos dijo Juan Francisco Bustamante, presidente de la Asociación para la Correcta Hidratación Agua en México. Sí, hay que recordar que estamos en un periodo de tercer año de sequía extrema y que estamos viviendo las consecuencias. Segundo, a la falta de captación de agua, los bosques se están deteriorando, ha habido una tala desmoderada, por lo cual esta reducción de la captación de agua se ha habido afectada en niveles nunca antes vistos. Y tercero, no ha habido reutilización de agua, no ha habido nuevas formas de abastecer estos mantos. Es que la situación está dramática y aquí el gobierno federal siempre se hace la víctima. No, es un complot contra mí, no, es que no nos quieren los conservadores. O sea, esa cantaleta no sirve de nada cuando el 14%, ya no lo dices Raúl, del agua es responsabilidad de la población. La mayoría se va al campo y no estamos haciendo nada. O sea, ¿qué pudiéramos hacer? Vámonos a una situación hipotética. Raúl, tienes la decisión, ¿qué es lo que se haría? Subir el presupuesto a 160,000 millones de pesos al año, ¿qué se haría, Raúl, con ese dinero? Sin duda, inicialmente sectorizarlo, darle recursos primero al campo para tener la parte más fuerte, los programas que existían en el pasado y que esta administración desapareció, como uso eficiente del agua o tecnificación del campo, retomarlos para darle recursos a aquellos productores, como bien dices, los que nos alimentan, los que dan la soberanía alimentaria, darle recursos para que reactiven sus problemas de tecnificación del campo, ser más eficiente en el riego por aspersión, riego por goteo y otras técnicas. Segundo, el tema de poder darles esa parte de uso eficiente del agua en el campo. En la parte del sector urbano, inobjetable, reparación de fugas, Alberto. ¿Cómo es posible que ante esta escasez tengamos, Hugo no me dejará mentir, promedio nacional, 40% de fugas en las redes de conducción del servicio doméstico? A nivel del Valle de México creo que es hasta el 50%. Es inadmisible que pierdas la mitad del agua en las tuberías por falta de inversión, por falta de interés público. ¿Por qué los gobernantes dicen que no? Pues porque no es atractiva esta inversión, Alberto, porque no se ve, literalmente está enterrada, pero es una de las partes más rentables en la recuperación de agua. Por otro lado, lo que nosotros haríamos sin duda es el tema de la planeación, incorporando lo que bien decía Juan Francisco Bustamante, técnicas de innovación y tecnología que lleven a la parte que ya se utilizan, que ya las conocemos en el mundo, pero que el gobierno federal no ha querido hacer las políticas públicas y darle incentivos, como cuál, la reutilización del agua, el reciclaje, el reuso, la recuperación, el tratamiento, la regeneración, tantas y tantas técnicas y esquemas óptimos que hay casos de éxito en el país que han demostrado
cómo tanto en el campo con la reconversión productiva lo puedes de alguna manera hacer mucho más eficiente, y también en la parte del uso urbano, el tema de la captación de lluvia pluvial, de agua pluvial, en fin, tantas técnicas, y también la insistencia, Alberto, de con los consumidores, nosotros, de ser a los vigilantes del agua, que realmente cuidemos del agua. Pero también yo pongo un ejemplo y termino rapidísimo. A veces tú sales muy animado, pones tu cubetita abajo de la regadera mientras sale el agua caliente y te ahorras 10, 15 litros y vas y los pones en sanitario. Pero sales de tu casa y en la primera cuadra estás viendo una fuga monumental que tiene 3 días sin atenderse, con miles y miles de litros, y cuando hablas al sistema operador te dicen que no tienen presupuesto para atenderlo, que no tienen personal. Es inadmisible, ¿no? Entonces eso lo haríamos ahí, y reforzar muchísimo la sensibilización de una dimensión en el valor económico del agua, Alberto, que la gente pague el agua, que realmente contribuya a este fortalecimiento de los organismos operadores. En principio serían una de las ideas que tendríamos nosotros, además de fortalecer el marco legal, la certeza jurídica del agua, Alberto. Hugo Rojas, ¿qué haríamos? Bueno, yo agregaría esta parte, comenzando por el último punto que mencionaba muy bien Raúl, la valoración económica, no solo en la parte, por supuesto, necesaria de nuestra responsabilidad como usuarios del agua y el pago de las tarifas, sino también el entender toda la naturaleza, entender la relación tan estrecha que tenemos cuando un lago se pierde, cuando un río se contamina, cuando un mar se contamina. Es decir, no estamos exentos, no es un sistema cerrado en el cual lo que pase a mi vecino no me va a afectar a mí. Por ejemplo, en otra de las propuestas, pues es el tema del correcto tratamiento y en la no contaminación de los cuerpos que ya tenemos. Es decir, es que por donde veas el tema está complicado, el tema es difícil. Estamos contaminando actualmente más del 60% de las aguas residuales de las ciudades, no tienen un tratamiento adecuado y así las descargamos a los cuerpos de agua. Es cuerpos de agua que pierdes disponibilidad de poder utilizar agua de ellas, que pierdes biodiversidad y que a la larga también acaban contaminándose los acuíferos, Alberto. Entonces, como ves, pues es un tema integral, es un tema que por todos lados lo puedes ver. En el tema de las ciudades también, pues yo diría que hay que atender el tema de la demanda, es decir, no podemos seguir creciendo indefinidamente, infinitamente, como si no hubiera un problema de escasez y de sequía. A eso me refería con el tema de las ciudades resilientes. Tenemos que ver parte de la demanda, y de lo que comentaba Raúl es el tema de la inspección también. Desgraciadamente se han reducido de manera importante los presupuestos para inspeccionar, por ejemplo, que el agua que se utiliza en el sector agrícola, y que pudiéramos hacer esfuerzos importantes, realmente se verifique que se está cumpliendo con la normatividad, que se están extrayendo los volúmenes que se dicen extraer, que se están extrayendo para las cosas que son más benéficas para la población. Y desgraciadamente hoy por hoy la supervisión es tan poca que todos los concesionarios asignatarios pueden estar obteniendo mayores volúmenes de los que les fueron concesionados originalmente, y no estaría pasando nada. Entonces, a eso me refiero cuando hay que fortalecer institucionalmente también el sector. No, sí falta mucho por hacer. Nos quedan 30 segundos. Nada más quisiera yo escuchar su respuesta. Raúl, ¿ves tú que las próximas candidatas o el candidato tengan una planeación para la explotación racional del agua? 20 segundos. Claro que sí, yo veo con mayor ánimo que el actual Ejecutivo Federal, que tiene mayor conocimiento las dos candidatas y el candidato. Hablando de las dos candidatas, que son las que tienen la mayor probabilidad, yo te diría que tienen sensibilidad para el tema, conocen el tema. Ya el Consejo Consultivo del Agua, donde también Hugo es miembro, ya nos acercamos a ellos para generar propuestas. Estamos diciendo, hablemos de propuestas, déjense ayudar escuchando a los expertos para que en su agenda política, gane quien gane el próximo 2 de junio, la gestión del agua en México sea una prioridad, Alberto. Hugo. A mí me complace el saber que al menos fue un tema de debates en todos los ámbitos, tanto a nivel local como federal. Eso es ya bueno, porque quiere decir que el tema está en la agenda. Ahora, pues que se dejen de ayudar, que se acerquen precisamente a los cuerpos colegiados, como es el Consejo Consultivo del Agua, que efectivamente conjunta y nos gusta, porque es una forma donde todos los actores privados, académicos, gubernamentales, estamos representados y que ya tienen un
decálogo, por cierto, que se puede consultar en la página del Consejo y que tiene soluciones y propuestas muy específicas que pueden retomar los candidatos si realmente hay interés por hacerlo. Hay esperanza, gane quien gane, y además no les queda de otra. O lo atienden, o entonces sí estamos, cuando el destino nos alcance, ya nos alcanzó. O sea, ya ahorita no es de si quieren. Hugo Rojas, Raúl Rodríguez, gracias por haber estado aquí en Mega Noticias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con mucha más información. Gracias a los dos. Gracias.